Bueno chicos, hoy vamos a ver otro teórico, vamos a ver el teórico de peroxisomas, que como ya están viendo acá en la portada, vamos a volver a hablar de una vesícula muy poderosa, porque en esta vesícula se van a dar un montón de funciones muy variadas, que las vamos a ir viendo a lo largo de este teórico. Estos peroxisomas son organelas membranosas. Recuerden que todas las organelas que tienen membrana se van a agrupar dentro de lo que se conoce como el sistema de endomembranas, ¿sí? Membranas internas. Dentro de ellos tenemos al aparato de Golgi, tenemos al retículo, tenemos a los lisosomas, al peroxisomas, tenemos varias, ya las han visto, todas las organelas que tienen membrana. Estas vesículas, estos peroxisomas, son similares a los lisosomas, más que nada en forma y tamaño, pero en vez de poseer enzimas hidrolíticas, como lo hacen los lisosomas, los peroxisomas tienen enzimas oxidativas. La mayoría de las reacciones que van a hacer, la mayoría de las funciones van a ser de oxidación. Esas reacciones oxidativas, en el caso del peroxisoma, no nos va a proporcionar ATP, nos va a producir calor. Esto lo vamos a ver porque son diferentes funciones, pero lo vamos hablando como un resumen acá. Entonces, los peroxisomas son similares a los lisosomas, pero no tienen enzimas hidrolíticas, sino enzimas oxidativas. Como pueden ver acá en la imagen, estas zonas oscuras que se ven, que a veces ocupan la totalidad de la vesícula, son zonas cristalizadas de proteínas. Hay tanta proteína, tanta densidad de proteínas que se cristalizan y en microscopía electrónica las podemos ver de esa manera. La falta o falla de cualquiera de las enzimas oxidativas o de los peroxisomas en su conjunto nos van a dar, obviamente, esto ya lo saben, que cualquier organela que falle nos puede dar enfermedades, muchas veces enfermedades fatales. ¿Por qué se llaman peroxisomas? Como siempre les digo, los biólogos no son originales para poner nombre. Se llaman peroxisomas porque el que las descubrió se dio cuenta de que esta organela generaba peróxido de hidrógeno y degradaba peróxido de hidrógeno. Entonces dijo, ¿cómo le pongo? Peroxisoma. Soma, recuerden que es cuerpo, ¿sí? Un cuerpo que produce peróxido de hidrógeno. Peroxisoma. Estos peroxisomas, como ya lo vieron, son redondeados. El tamaño es entre 0,1 y 1 micrómetro. Las membranas que están compuestas por fosfolípidos, fundamentalmente por fosfatidilcolina y fosfatidiletolamina, ¿sí? Que le da una característica que la vamos a ver más adelante, no tan más adelante, ahora se los voy a decir. Están compuestos por fosfatidilcolina y fosfatidiletolamina, entre otros fosfolípidos, pero fundamentalmente está compuesto por ellos. Esta organela se va a encontrar principalmente en el hígado, en el riñón y en células del sistema nervioso, obviamente relacionadas a las funciones que cumplen. Entonces, recién les decía que les iba a comentar por qué les da una característica a esta membrana del peroxisoma el hecho de que tengan tanta fosfatidilcolina y fosfatidiletolamina. Estos compuestos lo que hacen es que la membrana del peroxisoma se comporte de una manera impermeable a protones y moléculas pequeñas. Entonces, adentro del peroxisoma se genera un ambiente con características bioquímicas únicas dentro de la célula en donde se va a poder dar todas las reacciones que vamos a ir viendo. Continuamos. ¿Cómo se forma un peroxisoma? Como pueden ver acá en el dibujo, hay dos maneras de formar el peroxisoma, de que nazca o de que se forme un peroxisoma. En la forma número 1, que es conocida como formación de novo o la nueva formación de peroxisoma, esta es quizás la más simple de entender, es una evaginación del retículo endoplasmático. Hace muy poco empezaron a agregar en los artículos que también son pueden ser evaginaciones de la mitocondria. Es una evaginación entonces de la membrana del retículo y a veces puede traer, casi siempre, algunas proteínas de membrana
que fueron sintetizadas en el retículo endoplasmático, que se conocen como PECs o peroxinas, en realidad se conocen como peroxinas, la abreviación es PECs, que son proteínas de membrana. ¿Sí? Vamos a ver, luego vamos a ver todas las formaciones de las proteínas y vamos a volver a mencionarlas. Esta sería la formación de novo de un peroxisoma. Pero hay otra forma. Sería la forma por crecimiento y división de peroxisomas preexistentes. Este peroxisoma que habíamos nombrado anteriormente, que aquí ya estaría sueltito, ese peroxisoma se puede fusionar con otros, es una característica que tiene esta organela, se puede fusionar con otros o puede crecer dada la adición, el agregado de proteínas. Esto es un ribosoma, no sé si lo ven. Están produciendo ahí una proteína, acá ya está plegada la proteína y se va a agregar al peroxisoma por el agregado de proteínas y por el agregado de fosfolípidos. Esto lo vimos en retículo liso, por el agregado de fosfolípidos gracias a las proteínas translocadoras de fosfolípidos. ¿Se acuerdan que las proteínas translocadoras de fosfolípidos le pasaban los fosfolípidos recién formados del retículo liso a los peroxisomas y a la mitocondria? Bueno, acá tienen por qué se agregan fosfolípidos a la membrana del peroxisoma. Este peroxisoma de esta manera crece, aumenta su tamaño, y una vez que ya tiene un tamaño considerable, gracias al citoesqueleto y a proteínas asociadas al citoesqueleto, se comienza a estrangular y se divide y da como resultado dos peroxisomas nuevos. ¿Sí? Entonces tenemos la formación de novo y la formación por crecimiento y división de los preexistentes. Hasta el día de hoy se conocen en mamíferos, se conocen 85 genes que codifican para proteínas peroxisomales, de los cuales más de 30 van a codificar para las peroxinas. ¿Cuáles son estas peroxinas? Van a ser las proteínas estas que van a formar parte de la membrana plasmática del peroxisoma y proteínas de reconocimiento, reclutamiento y transporte de las enzimas peroxisomales. Las vamos a ver, ¿sí? Que son sintetizadas por ribosomas libres citosólicos. Estas enzimas, que son más dentro de los 85 genes, más de 50 de ellos van a codificar para diferentes proteínas. O sea, igual que los lisosomas, tenemos más de 50 enzimas distintas que van a formar parte de esta organela. Obviamente, no necesariamente tienen que estar todas dentro de un peroxisoma, ¿no es cierto? Pero bueno, 50 de estos genes van a codificar para la síntesis de enzimas. Estas enzimas que rompen o lisan ácidos grasos y aminoácidos, casi todas son oxidativas, participan también de la detoxificación de algunas sustancias como el alcohol. Todo esto lo vamos a ir viendo con las funciones que tiene el peroxisoma. Bueno, acá vamos a ver un poquito, en realidad es mucho más complejo, me gustaría explicárselos después con mucho más detalle, a todo aquel que tenga interés se lo puedo explicar, pero a grandes rasgos, por este lado tenemos la síntesis de enzimas peroxisomales, que son las que van a estar dentro del peroxisoma. Las proteínas estas tienen varias características. Una de ellas es que se van a sintetizar. Acá hay un error en este dibujo, que luego se los voy a comentar. Se van a sintetizar y esa proteína tiene un péptido señal, que para el caso de las enzimas peroxisomales, el péptido señal es PTS1. Este péptido señal sirve para ser reconocido por una peroxina, por una proteína que se va a encargar de reconocerla y llevarla al peroxisoma. Mientras que se está sintetizando, esto ya lo vimos en otros teóricos, se va a ir plegando. ¿Gracias a quién? A la HSP70, que ya la hemos nombrado, que es una chaperona. ¿Sí? Dos errores.
primero que acá estaría la HSP70 actuando sola, no estaría en una chaperonina, error, pero bueno, es un dibujo simple de cómo sucede. Y el segundo error está dado acá. Miren, acá como que se comenzó a formar, ¿no es cierto? Y se continúa formando la proteína con su péptido señal. ¿Y dónde está el péptido señal? Al inicio. ¿Ven? Está al inicio el péptido señal. Error. Si está al inicio, ¿a dónde va? Si está al inicio, se hubiera ido al retículo endoplasmático rugoso. No se hubiera ido a un peroxisoma. Esto es un error en el dibujo. Que les quede bien en claro, el péptido señal para las proteínas en general, para las proteínas que van a ir al peroxisoma, el péptido señal está en el extremo terminal. ¿Sí? O sea, va a estar al final de la proteína. Cuando se termina de sintetizar, ahí está el péptido señal. Lo último que se sintetiza es el péptido señal. ¿Sí? Una característica muy importante de las proteínas, de estas enzimas peroxisomales, que es lo que hace que sea mucho más complejo que esta imagen, que les repito, si alguno tiene el interés de saber molecularmente cómo ocurre esto, después se los explico, no tengo problema. Una de las características importantes es que en el citosol, estas enzimas se van a plegar completamente. Muchas de ellas, como la catalasa, que ya la veremos, son proteínas con estructura cuaternaria, o sea, que son más de una proteína pegada una a la otra para formar, por ejemplo, la catalasa es una tetramétrica, o sea, tiene 4 proteínas individuales unidas. Así, gigante, plegada, así como está, va a ingresar al peroxisoma. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las chaperonas y decíamos que había chaperonas en el citosol, en la mitocondria, en el núcleo, y que decíamos que las proteínas que iban a ir para la mitocondria eran transportadas por chaperonas citosólicas para que no se plegaran y pudieran ingresar a la mitocondria fácilmente y dentro de la mitocondria se plegaban? Bueno, en este caso, rarísimo y divino, entran plegadas. ¿Sí? Que les quede eso bien en claro. Como característica de la síntesis de enzimas peroxisomales, que el péptido señal se encuentra al final de la proteína, que para el caso de las enzimas es el PTS1, y que ingresan al peroxisoma ya plegadas. ¿Gracias a quién? O controladas, mejor dicho, ¿por quién? Por la chaperona HSP70. Esto es enzimas peroxisomales, o sea, las que van a ir a cumplir las funciones dentro. Ahora vamos a ver estas, que son las proteínas peroxisomales de membrana, que son peroxinas. La síntesis es igual. ¿Sí? El control, acá tiene unos dibujos diferentes, pero el control va a estar dado también por la misma chaperona. La diferencia es que el péptido señal no va a ser este, sino que va a ser el PTS2. ¿Por qué? Porque es una proteína diferente la que lo va a reconocer. La peroxina, que también es peroxina, las que reconocen al péptido señal también son peroxinas. O sea, son parte de todos esos 85 genes que hablamos hace un ratito. La que reconoce el péptido señal de la proteína de membrana es diferente que la que reconoce el péptido señal de las proteínas que van a formar parte de los procesos metabólicos. Y por consiguiente, la forma en la que es agregado al peroxisoma también es distinta. Lo mismo que les dije de esto, es un poco complejo la manera en la que ingresan al peroxisoma y también es un poco complejo la manera en la que se fusionan con la membrana, a las proteínas de membrana, pero si quieren después el que quiera me avisa y les paso información para aprender esta parte también. Bien, todo esto está ocurriendo, pero no hay que olvidarse de que, acá están, miren qué bonita, de que también al mismo tiempo están creciendo, ¿sí? Gracias a la adición de fosfolípidos por las
traslocasas, las proteínas estas traslocadoras de fosfolípidos, ¿sí? Esto es el retículo horrible, retículo rugoso, estas son los ribosomas, pero bueno. Entonces esta es la forma, un súper resumen de cómo se sintetizan, transportan e ingresan las proteínas a los peroxisomas. Recuerden, dato importante, dato de examen, las proteínas peroxisomales, tanto las enzimas como las de membrana, son sintetizadas de inicio a fin en ribosomas libres en el citosoma. Bueno, miren la cantidad de funciones, y estas no son todas, estas no son todas. Este es un resumen. La cantidad de funciones que tiene el peroxisoma. Por eso es que les decía que es una vesícula muy poderosa. Vamos a ir viendo prácticamente todas las que tenemos aquí enfrente, pero van a ver que son súper cortitas y están tan relacionadas una con la otra que va a ser muy fácil el ir avanzando. ¿Con cuál vamos a arrancar? Vamos a arrancar con la producción fisiológica de radicales libres. Para entender esto tenemos que entender que es un radical libre, ¿no es cierto? Se conoce también como especies reactivas de oxígeno. Escuchen esto para que luego no tengan dudas. Las especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de oxígeno. Se puede decir ERO o se puede decir ROS, si estamos hablando de la sigla en inglés. O sea, pueden encontrarlo en bibliografía o en exámenes como ERO o como ROS. Las especies reactivas de oxígeno, estamos hablando de radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Moléculas que tienen, acá la estaríamos viendo, que tienen un electrón, al menos un electrón impar. ¿Ven? Le estaría faltando un electrón acá. Entonces estas moléculas tienden a ser, para que vuelva para atrás, tienden a ser muy inestables porque se tratan de juntar con otras moléculas, ¿sí? Entonces tienden a ser muy inestables y tienden a ser tóxicas, ¿sí? En grandes cantidades. Una organela que produce muchos radicales libres es la mitocondria. Dato importantísimo. ¿Cuál es un radical libre? ¿Cuál es una especie reactiva de oxígeno? El peróxido de hidrógeno, ¿sí? El peróxido de hidrógeno se conoce como radical libre o especie reactiva de oxígeno. Por eso es que, recuerden, estamos hablando de peroxisomas. La función era la de producción fisiológica de radicales libres. Es una organela que va a producir mucho peróxido de hidrógeno. Acá les comento que la mayor cantidad de radicales libres se producen en mitocondria, ¿sí? Dado a los procesos normales oxidativos dentro del metabolismo de la mitocondria. Acá abajo les comento que los radicales libres no siempre son tóxicos, ¿sí? Hay una cantidad normal, fisiológica, de peróxido de hidrógeno, por ejemplo, que no va a afectar a la célula. Si no hay un buen balance entre la producción del peróxido de hidrógeno y la degradación del peróxido de hidrógeno, entonces ahí sí puedo tener problemas, fundamentalmente daño celular, daños en el ADN, ¿sí? Bien. Pero les acabo de decir que el peroxisoma produce mucho peróxido de hidrógeno. Pero acá les hablo de la mitocondria. Pero el peroxisoma, ¿en dónde produce mucho peróxido de hidrógeno? Bueno, el peroxisoma tiene un montón de enzimas. Acá les voy a nombrar solo estas porque son las que mayoritariamente están. Tenemos a la deaminoxidasa, la deaminoácido oxidasa. Acá no le puse el ácido, pero es deaminoácido oxidasa. Y la uratooxidasa, que son dos proteínas, dos enzimas peroxisomales, que se van a encargar de oxidar, en este caso, los deaminoácidos y en este caso el ácido úrico. Como producto me va a dar amoníaco, por ejemplo, en esta, y peróxido de hidrógeno. En el caso de la uratooxidasa también me va a dar peróxido de hidrógeno. O sea, la mayoría de las reacciones oxidativas que ocurren dentro del peroxisoma
como producto me va a dar peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Por eso es que la función que acabamos de hablar es la producción fisiológica de radicales libres. Eso acá está explicado, ¿sí? ¿Por qué produce radicales libres? Porque en las reacciones de oxidación, como producto, la mayoría de las veces voy a tener peróxido de hidrógeno. Y la catalasa, que la nombro ahí porque es súper importantísima, pero solamente la nombro, porque la catalasa, miren aquí arriba, la catalasa siempre está presente y es fundamental para el metabolismo, miren acá puse ROS, de los ROS o de los ERO o de los radicales libres, ¿sí? De las especies reactivas de oxígeno. La catalasa, al revés que las otras proteínas, no va a producir peróxido, sino que lo va a degradar, pero ya le vamos a dar su espacio a la catalasa cuando nos toque. Ahora miren esto, para que vean lo rápido que vamos a ir avanzando. Miren estas dos funciones, oxidación de D-aminoácidos y oxidación del ácido úrico. Las estamos nombrando acá. ¿Sí? Oxidación de D-aminoácidos y oxidación de ácido úrico. Funciones del peroxisoma. Ya vamos 3. Esta y esta. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de ácido úrico podemos hablar un poquito más. Mira, vamos a hablar un poquito más. Los peroxisomas participan también en el catabolismo de las purinas. El ácido úrico es un producto del desecho normal que el cuerpo produce cuando descompone las purinas. ¿Se acuerdan lo que son las purinas? Los ácidos nucleicos, cuando se degradan, primero se degradan en nucleótidos y después en las bases, que pueden ser las purinas o las pirimidinas. ¿Sí? Bases púricas o pirimidinas. ¿Sí? Las purinas son la guanina y la adenina. Esos ácidos nucleicos cuando se degradan, puede ocurrir dos cosas. O esas bases vuelven a ser utilizadas para volver a formar otro ácido nucleico, o son degradadas. Y acá es lo que me importa, si son degradadas. Si son degradadas, ¿dónde va a ocurrir la degradación? En el peroxisoma. ¿Sí? Obviamente va a ser la formación de peróxido de hidrógeno, va a tener que actuar la catalasa. Esto es lo que les acabo de decir aquí arriba, para que vuelva para atrás. Es esto, exactamente esto. Fíjense esta reacción. Es esto. El ácido úrico se degrada a alantoína para después ser degradado a ácido glioxílico y urea y finalmente ser convertido en amoníaco. Esto se da gracias a la urato oxidasa, que es una proteína, una enzima del peroxisoma. Entonces, el catabolismo de las purinas ocurre en el peroxisoma. ¿Sí? Cuando son degradadas, va a ocurrir en el peroxisoma. Bien, todos estos radicales libres que estamos hablando son todos endógenos. ¿Qué significa endógenos? Que se van a formar dentro del cuerpo, ya sea por el metabolismo, por ejemplo, en la mitocondria, o en procesos inflamatorios. Esto es increíble, esto es maravilloso. Los glóbulos blancos producen, más que nada los macrófagos, producen peróxido de hidrógeno, que ese peróxido de hidrógeno lo van a volcar en la reacción en donde están las bacterias, en la infección, para tratar de combatir la infección. ¿Saben lo que es el peróxido de hidrógeno, no? El agua oxigenada. El agua oxigenada es peróxido de hidrógeno. Bueno, los macrófagos la fabrican, o sea que vean que los radicales libres no siempre son malos, ¿sí? Depende en dónde estén y en qué cantidad estén, obviamente, que pueden llegar a ser nocivos. Aparte de dentro del cuerpo, también tenemos factores que nos pueden generar radicales libres, como por ejemplo los rayos UV, la contaminación, el cigarrillo. Todo eso puede generar radicales libres y esos radicales libres le generar daños en el ADN. Entonces, la célula lo que tiene que evitar constantemente es el estrés oxidativo. ¿Y cómo evita el estrés oxidativo? Gracias a esta función que tiene el peroxisoma, que es el del rol antioxidante. Y acá sí aparece la señora catalasa divina
la señora catalasa, que es importantísima, totalmente ligada al peroxisoma. Bien, bien. Como pueden ver, esto sería un peroxisoma, ¿sí? Van a ocurrir un montón de reacciones de oxidación con diferentes sustratos y casi todas esas reacciones de oxidación me van a dar como uno de los productos el peróxido de hidrógeno, un radical libre, el peróxido de hidrógeno. La catalasa se va a encargar de, por un lado, esto lo vamos a ver más adelante, pero se va a encargar de agarrar al peróxido de hidrógeno y convertirlo en, miren acá está divino, en oxígeno y agua. ¿Sí? Lo va a desdoblar en oxígeno y agua. Esa es una de las funciones que tiene la catalasa. La otra la vamos a ver más llegando al final, ¿sí? Por ahora vamos a ver esta, en donde podemos ver que el producto, acá, el peróxido de hidrógeno, que fue producto de otras reacciones, va a ser el sustrato, ven acá, va a ser el sustrato de la catalasa. O sea que la catalasa lo que va a hacer, simple y sencillo, es agarrar ese peróxido de hidrógeno que está en exceso y lo va a desdoblar en oxígeno y agua. ¿Sí? Bastante simple, pero fundamental esta función del peroxisoma, la catalasa y su reacción sobre el peróxido de hidrógeno. Este dato que les sumo acá es un dato muy lindo porque es un dato muy evaluable. ¿Sí? ¿Cómo es esa catalasa? Es una enzima tetramérica. Tiene 4 subunidades idénticas. Cada una contiene en su centro un grupo proestérico hemo y una coenzima NADPH. Pim. Sigamos. ¿Qué otra función? Biosíntesis de isoprenoides, como por ejemplo el colesterol. Cortito y conciso. El colesterol y el dolicol, ¿se acuerdan del dolicol? El que ingresaba a los glicanos, es sintetizado en peroxisoma y en retículo liso. ¿Sí? Los isoprenoides, por ejemplo, está el colesterol dentro de ellos, ¿sí? Y está conformado por esto que me encanta, que es el ciclopentano perhidrogenantreno. ¿Por qué les puse una fotito de una planta ahí? Porque en las células vegetales la síntesis de isoprenoides ocurre casi exclusivamente en peroxisomas. Es un dato nada más, ¿sí? Pero tengan en cuenta que dentro de esta función lo que tienen que saber es que en el peroxisoma, tanto como en el retículo liso, vamos a tener síntesis de esos isoprenoides, como por ejemplo el colesterol o el dolicol. Bien, hablemos de la siguiente función. ¿Vieron qué rápido que vamos? Hablemos de la siguiente función. Metabolismo de ácidos y sales biliares. Y esto parece mucho, pero es poquito. ¿Qué es lo que ocurre dentro del peroxisoma? Se van a formar los ácidos biliares, que son producidos a partir de ¿qué? Del colesterol, que también fue producido dentro del peroxisoma. Esos ácidos biliares, los más comunes que vamos a encontrar en el peroxisoma, son el ácido cólico y el quenodesoxicólico. ¿Sí? Esos ácidos biliares que tienen como base el colesterol van a ser el ácido cólico y el quenodesoxicólico. Esos ácidos biliares se conocen como ácidos biliares primarios y pueden fusionarse, y esto también va a ocurrir dentro del peroxisoma, fundamentalmente en el peroxisoma. Pueden fusionarse con una molécula de glicina o una molécula de taurina y nos van a dar las sales biliares o ácidos biliares secundarios, como el ácido glicocólico o el ácido taurocólico. Entonces, ¿qué es lo que me importa de esta función? Que en el peroxisoma se va a formar, gracias a la formación del colesterol, que también ocurrió allí, se van a formar los ácidos grasos, los ácidos biliares primarios, como el cólico y el quenodesoxicólico, y los ácidos
biliares secundarios, conocidos como sales biliares, que son el ácido glicocólico y el ácido taurocólico. ¿Sí? Y acá, bueno, hay una descripción de qué son los ácidos biliares y para qué sirven. Pero lo que tienen que saber de peroxisoma es esto que les acabo de decir. Continuemos. Otra síntesis de otro lípido, biosíntesis de plasmalógeno. ¿De qué estamos hablando? A ver, ¿qué es un plasmalógeno? Son lípidos complejos de membrana, se parecen mucho a los fosfolípidos, más que nada a la fosfatidilcolina, pero tienen una diferencia química que en el ácido graso, en el carbono 1 del glicerol, tiene una especie alquil o alquil éter, que en vez de tener esas uniones, esos enlaces éster que tienen la fosfatidilcolina, va a tener enlaces éter, cuestiones moleculares, químicas. Lo importante del plasmalógeno es que son fosfolípidos altamente complejos y especializados. ¿Sí? Fosfolípidos, estos son fosfolípidos especializados y vamos a tener dos dependiendo si tiene etanolamina o si tiene colina. ¿Cómo se van a llamar? Simple y sencillo, etanolamina plasmalógeno o colina plasmalógeno. ¿Sí? Y esto es importante, los plasmalógenos son importantes y no se van a producir en absolutamente todas las células, sino que son importantes en ciertas células, como por ejemplo en las células de Schwann, que son las de la vaina de mielina, que compone el axón de una neurona. ¿Sí? Fíjense que la mielina, acá está bien detallado, la mielina tiene entre un 80 y un 90% de plasmalógeno, y en la otra célula en la que también va a haber mucha producción es en la célula muscular del corazón, ¿sí? En las cardíacas, en donde el 50% total de los fosfolípidos de membrana van a ser plasmalógenos. Particularmente, para lo que es la mielina, van a ser los plasmalógenos de etanolamina, o sea, el etanolamina, esto es un trabalengua, etanolamina plasmalógeno es para la mielina y la colina plasmalógeno para las células del músculo cardíaco. ¿Sí? Entonces, la síntesis de este lípido se da en los peroxisomas fundamentalmente de las células nerviosas y de las células cardíacas. ¿Por qué? Porque son unos fosfolípidos muy complejos y especializados que van a formar parte de estas células. ¿Sí? Y acá tenemos un plasmalógeno. Bien, a ver, vamos a continuar. Ya casi estamos llegando a la recta final, ¿eh? Vamos a esta que es súper importante, súper importante. La oxidación de lípidos. De diferentes tipos de lípidos. La oxidación de lípidos. Bien. ¿Qué es la beta-oxidación? Se llama beta-oxidación, nuevamente química, porque el carbono beta del ácido graso va a sufrir una oxidación en su grupo carbonilo. Mira vos. Esa beta-oxidación es un proceso catabólico, ¿sí? Ocurre fundamentalmente en las mitocondrias, generan acetil-CoA, producen ATP, ahora lo vamos a ver. Pero, ¿las mitocondrias pueden beta-oxidar todos los ácidos grasos? Obviamente que si les estoy haciendo una pregunta es porque la respuesta es no. ¿Sí? Las mitocondrias no pueden oxidar todos los ácidos grasos. Y ahí es donde va a aparecer nuestro amigo el peroxisoma. ¿Por qué? No sé qué le pasó a la computadora. Porque los ácidos grasos de cadena muy larga, o sea, los que tienen más de 22 carbonos, o los ácidos grasos ramificados, las prostaglandinas, los leucotrienos, ácidos grasos de muy gran tamaño, no pueden ser beta oxidados en las mitocondrias. La mitocondria puede beta oxidar ácidos grasos cortos, cosa que no puede hacer el peroxisoma. El peroxisoma solamente sabe trabajar con ácidos grasos de cadena muy larga o ramificados.
Entonces, esa beta oxidación de estos ácidos grasos va a ocurrir en el peroxisoma hasta que se forma el octanoil-CoA, ¿sí? Y ahí sí, esos ácidos grasos, cuando llegan a un cierto tamaño, van a ir a la mitocondria para ser beta oxidados. Las enzimas que se utilizan en los peroxisomas son muy similares a la de la mitocondria, ¿sí? Se genera también acetil-CoA, pero hay diferencias. Sí, hay diferencias, obviamente hay diferencias. Primero les muestro esta fotito de microscopía electrónica, en donde se ve una mitocondria y un peroxisoma. Me llamó la atención, por eso se las traigo, porque uno se imagina por los dibujos que uno suele ver en los libros que una mitocondria es mucho más grande que un peroxisoma. Acá se puede ver claramente cómo el peroxisoma tiene esta plasticidad, esta capacidad de crecer en tamaño. Y fíjense lo cristalizado que se ve, o sea, la cantidad de proteínas que tiene. Muy posiblemente por la cercanía que tiene en este momento a la mitocondria, esté ocurriendo una beta oxidación de ácidos grasos. ¿Sí? Por eso también tanta enzima ahí adentro. Bueno, peroxisoma. Bien, entonces la mitocondria y el peroxisoma ambos realizan beta oxidación de ácidos grasos, pero tienen diferencias. La primera diferencia que podemos decir es que en la mitocondria y en el peroxisoma, ambos, el aceptor final es el oxígeno. ¿Se acuerdan de esto? Pero en la mitocondria la reacción se cataliza hacia el agua, mientras que en el peroxisoma hacia esta especie reactiva, este ROS, que es el peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Esa es la primera diferencia que podemos nombrar. Y la segunda, y súper, hiper importante, que la dije ni bien arrancamos, es esta, que me va a dar, ahora lo van a ver, otra función. Esta, en donde en la mitocondria, como tenemos cadena respiratoria, vamos a poder aprovechar ese gradiente energético y vamos a poder formar ATP. Y en el peroxisoma no tenemos esto, y por consiguiente todas estas lisis, todas estas reacciones, lo que me van a dar es liberación de calor, ¿sí? Es una reacción termogénica, liberación de calor. Y acá tenemos otra función, la termogénesis. Dado que, como se mencionó, el gradiente eléctrico no es llevado hasta ATP, hay una fuerte actividad termogénica que podría desempeñar un rol en la evolución y la regulación de la temperatura en animales homotermos. ¿Sí? Como regulamos la temperatura, probablemente mucho tengan que ver nuestros peroxisomas. Bien, continuemos con la oxidación de lípidos. Esto que tienen acá, solamente quiero que lo sepan, pero no nos vamos a meter en detalles con estos lípidos, ¿sí? Sepan que hay otros lípidos que también son beta oxidados, como el ácido dicarboxílico, metabolitos intermediarios en el catabolismo del colesterol, los leucotrenos, prostaglandinas, los tromboxanos, el ácido fitánico, ¿sí? Todos estos son otros lípidos que también son beta oxidados en el peroxisoma. ¿Sí? Por ejemplo, el ácido fitánico solamente se va a oxidar en el peroxisoma. Bueno, vamos a la última función que les voy a comentar sobre peroxisoma, que es la detoxificación o detoxicación de xenobióticos, como por ejemplo el alcohol, el etanol. ¿Qué es lo que hace entonces el peroxisoma? Va a oxidar el etanol y va a detoxificar a varias sustancias, ¿sí? Más o menos con la misma metodología que lo va a hacer con el etanol, pero nos vamos a centrar en él. Hasta el 25% del etanol consumido es metabolizado hacia acetildehído en el hígado y en el riñón. De esto hablamos un poco bastante cuando hablamos de retículo liso. ¿Se acuerdan? Que decíamos que en el retículo, que en el hígado fundamentalmente estábamos metabolizando el alcohol y lo hacíamos gracias, ¿se acuerdan a qué proteína? A la citocromo P450. Esa citocromo P450 es la que ayuda a oxidar al etanol. En el caso, miren qué interesante, en el caso de los peroxisomas, la enzima es la catalasa. Pero ¿cómo la catalasa? Si la catalasa hacía otra cosa. No. Miren esto, en los peroxisomas
El volumen hepático es el 1-2% más o menos, está compuesto por peroxisomas, y los peroxisomas tienen un 40%, esto es un dato, 40% total de proteína es la catalasa, ¿sí? O sea, el 40% de todas las proteínas que tenga, no importa qué está haciendo, es la catalasa. La catalasa, y esto es lo súper interesante, la catalasa es una enzima paradójica, por cómo se comporta dependiendo las concentraciones del peróxido de hidrógeno. Si la concentración de peróxido de hidrógeno es alta, es lo que veníamos viendo hasta recién. La catalasa va a actuar catalíticamente y va a producir agua y oxígeno. Es lo que veníamos viendo. Pero, si la concentración es baja, ese peróxido de hidrógeno lo va a utilizar para oxidar moléculas como por ejemplo el etanol. ¿Sí? Entonces sepan que en lo que es la detoxificación de xenobióticos gracias a al peroxisoma, la enzima que lo va a realizar es la catalasa. ¿Sí? La misma que va a degradar el peróxido de hidrógeno en caso de que este peróxido de hidrógeno esté en altas concentraciones. Por eso es que les dije desde el principio que la catalasa es fundamental en peroxisoma. Por último, datos. Rutas metabólicas que ocurren exclusivamente, estos datos son reevaluables, exclusivamente en los peroxisomas de mamíferos. La beta-oxidación de ácidos grasos de cadena muy larga y ácidos grasos poliinsaturados, la biosíntesis de plasmalógenos y la conjugación del ácido cólico como parte de la síntesis de ácido biliar. ¿Se acuerdan? Todas estas las vimos recién. Pero estas que les estoy mencionando acá ocurren solamente en peroxisoma. El resto de las funciones que estuvimos hablando son compartidas con otros compartimentos celulares, como por ejemplo el retículo liso. ¿Sí? Y eso, chicos, es todo. Eso es todo. Si quieren ampliar información, acá el libro Cooper en el capítulo 11 tiene buena información. Está en la biblioteca del aula virtual, así que tienen libre acceso a la información.